Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència La gestió de la incertesa, organitzada pel grup de treball de sexualitats, afectivitats i dones de la secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats del COP. Abans de començar, recordar-vos que l'activitat tindrà una duració de 2 hores i l'última part es destinarà al torn de preguntes. Durant el torn de preguntes podreu intervenir a través del xat que trobareu disponible a la barra d'eines i les vostres consultes o preguntes seran exposades en veu alta. Us informem que l'organitzador de la citada sessió informativa prohibeix expressament el registre audiovisual i posterior difusió i exhibició de la imatge en qualsevol suport, ja sigui material o electrònic, així com per a la producció, edició, emissió i difusió mitjançant la reproducció íntegra o parcial d'aquesta activitat. Us informem que l'activitat serà impartida per la ponent Mònica Timón. Mònica és doctora en Psicologia Clínica amb un màster en Teràpia de Conducta. A més, és presidenta de l'Associació de Pandora, Recursos Dona, que des de l'any 2005 treballa en projectes dirigits a l'apoderament de les dones. Així doncs, et cedeixo la paraula, Mònica. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I bé, també moltes gràcies a totes les persones que esteu aquí escoltant i que heu assistit a aquesta conferència. Y bé, vamos a hablar de la incertidumbre, de cómo gestionar la incertidumbre. Entonces, la primera pregunta realmente que nos planteamos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de incertidumbre? Y lo quiero contar lo más posible para, precisamente, cuando hablemos de gestionar la incertidumbre, sepamos de a qué tipo de incertidumbre me estoy refiriendo. La incertidumbre desde la psicología tiene que ver con la falta de certeza y seguridad de cómo nos sentimos ante el hecho de no conocer lo que va a ocurrir, de no poder anticipar. Y es algo que precisamente en estos momentos que hemos vivido de pandemia es algo que se ha acentuado muchísimo. Y antes de empezar a hablar de... Bueno, cuando hablamos de esto, es esto lo que queremos hablar, ¿no? De esta falta de certeza y de seguridad de cómo nos sentimos ante el hecho de no poder conocer lo que va a ocurrir y anticipar. Y no es fácil de gestionar la incertidumbre porque nos aleja de esa situación de confort y seguridad de conocer, de lo conocido. Y abandonar esa sensación de confort, de estar ante algo que conocemos, ante lo conocido, nos puede generar precisamente esa sensación de angustia, de ansiedad. Y por eso intentamos hacer todo lo posible para resolver esa incertidumbre. Es una forma de sentir que tenemos el control, pero realmente esto es algo muy difícil. Y precisamente antes de empezar a hablar de cómo gestionar esto, quiero hacer una reflexión sobre unos aspectos que será sobre todo a lo que iremos, sobre lo que iremos profundizando a lo largo de la conferencia. Y la primera reflexión os la voy a hacer a través de una pregunta. ¿Crees que hay certezas en la vida o, en todo caso, qué certezas pensáis que hay en la vida? Si es que pensáis que hay alguna, podéis contestar a través del chat y yo iré leyendo. ¿De acuerdo? La cuestión es, ¿pensáis que existe alguna certeza en la vida? Moltes gràcies, Mònica. Doncs podeu fer les vostres aportacions, efectivament, a través del xat, enviant les respostes al Departament de Formació del COP. Gràcies. Esperaré un moment a veure si algú s'anima a pensar en alguna certeza. Hem de morir? Doncs efectivament, la primera i l'única... Bueno, l'Ariadna diu que l'única certesa és la mort i la segona assistent també confirma la mort. Pues esto es precisamente... Hi ha un altre assistent que fa referència al canvi. Canvi? Vale, a ver, què escolto? Hem de morir, amor. Lo del canvi no... Bueno, hem de morir, amor. No veig lo del canvi. Bueno.
Bueno, precisamente una de les qüestions primeres, espera que ho poso en presentació, es que es una falacia buscar certeza. No existe una certeza y la vida en sí misma es incertidumbre. Realmente, y como muy bien habéis señalado, la única certeza que conocemos de la vida tal y como la conocemos, la única certeza es la muerte, que nos vamos a morir. Pero sí que es cierto que nos autoengañamos en muchas ocasiones y pensamos que nuestras relaciones, las personas que amamos o el trabajo, por ejemplo, van a estar ahí, van a ser para siempre. Y puede que sí, pero en realidad no lo sabemos con certeza y nuestra vida puede cambiar en un segundo. Entonces, a veces, aunque busquemos lo predecible, en realidad nos estamos autoengañando, porque la vida es incertidumbre y buscar certeza es una falacia. La segunda cuestión es que la vida es cambio en sí, es un continuo cambio. Y no necesitamos hacer cambios de forma consciente para que la vida sea un cambio. Hay cambios que ya de por sí conlleva la vida, como es el cambio que implica pasar por las diferentes etapas vitales, por ejemplo, ¿vale? De la infancia a la adolescencia, a la juventud, mediana edad, tercera edad, ¿vale? La vida ya es cambio. Entonces, es una continua, además, toma de decisiones. Si no, estaríamos en el mismo lugar, en el mismo sitio. Estaríamos anclados. Realmente no pensar que la vida es una continua toma de decisiones es un enemigo del crecimiento. Precisamente el crecimiento implica cambio, implica esa toma continua de decisiones, de elecciones. Entonces, sin ella no avanzamos. Entonces, una de las cuestiones más importantes a trabajar es precisamente vencer ese miedo a equivocarnos ante las diferentes elecciones, decisiones que tenemos en la vida. Y otra cuestión importante es que es imposible controlar todo. Cuando en lugar de asumir que hay cosas que no están bajo nuestro control y aceptarlo, sentimos la necesidad de querer tener todo bajo control, estamos cayendo en un hipercontrol. Entonces, ante esa necesidad de controlar todo, como si fuéramos un omnipotente, nos resulta difícil, por ejemplo, delegar, incluso, por ejemplo, montar el avión. Entonces, soltar el control innecesario implica aprender a convivir precisamente con lo imprevisto, con la incertidumbre e inseguridad. De esta forma, será la única en la que podamos sentirnos más vivos, más creativas, más creativos. Es decir, tener esta idea muy clara de que es imposible controlar todo. Luego profundizaremos sobre qué quiero decir con esto. Pero hemos de tener estas tres cosas muy claras cuando hablamos de la incertidumbre. ¿Vale? No existen las certezas, la vida es una continua toma de decisiones, es imposible controlar todo y otra cuestión muy importante es la importancia de estar en el aquí y ahora, estar en el presente. Preguntarnos más acerca de qué quiero ahora, cómo estoy ahora, qué puedo hacer ahora, más en lo que va a ocurrir o podría ocurrir en el futuro, porque realmente es el presente sobre lo que tenemos control. No tenemos control sobre lo que pudiera o no pasar en el futuro o lo que nos puede acontecer en el futuro, pero sí tenemos control sobre nuestro presente, sobre qué hacer en nuestro presente. Entonces, estar en el presente facilita estar más atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor,
a lo que está sucediendo y, por ejemplo, nos permite aprovechar más oportunidades que pueden estar ahí y que de otra forma a lo mejor no las aprovecharíamos. Bueno, es una manera de conectar más con nuestro entorno, con las personas. Estar en el presente es una cuestión muy importante, porque es realmente sobre lo que tenemos el control. Entonces, estos son aspectos básicos que hemos de tener presente a la hora de pensar en manejar la incertidumbre. Entonces, estas tres estrategias son las que me voy a ir centrando a lo largo de esta conferencia. Tres estrategias diferentes, pero que muchas veces van conjuntas, pero es la única manera de ir hablando de cada una de ellas, de diferenciar, pero repito que no es que sean por separado, pero son, por una parte, sentir que tenemos el control y centrarnos en el presente. Segundo, vigilar nuestro diálogo interno y luego gestionar nuestras emociones. Vamos a ver, la primera, empezaremos por la primera. Os hago una pregunta. ¿Sentís que tenéis el control de vuestra vida? A ver quién se anima a contestar algo. ¿Sentís que tenéis el control de vuestra vida? Ni molt menys, no. No, ninguno, exacto. Bueno, vamos a ver. Hay una asistente, Mónica, perdona, que dice respecto al control de la vida, sí y no. Hay factores externos que influyen. Vamos y otra indica 50%. Perdona, gracias. Vale. Compartir. Vale. La verdad es que cuando nos planteamos esta pregunta hay que entender muy bien a qué nos referimos con sentir el control sobre nuestra vida. ¿Qué quiere decir exactamente sentir el control de nuestra vida? Sentir que tenemos el control significa que decidimos, priorizamos, elegimos cómo actuar y reconocemos nuestros recursos para afrontar determinados acontecimientos vitales. Es decir, sentir que tengo el control de nuestra vida es sentirnos dueñas o dueños de nuestras decisiones, de nuestras elecciones y de cómo afrontamos lo que en cada momento nos va pasando. Puede ser una enfermedad, un accidente, lo que sea. Y no tiene nada que ver con controlar aquellas cosas externas que no dependen de nosotras. Es decir, si a mí me acaban de despedir y no lo tenía presente, no quiere decir que no tenga el control de mi vida, porque yo no puedo controlar lo que hacen otras personas, pero sí que puedo sentir el control si yo me centro en ver qué hago ante eso, cómo afronto eso. La diferencia es muy importante. Yo no sé, las personas que han dicho que en absoluto o que no, sienten que tienen el control de su vida, si ahora pueden tomar otra perspectiva y si no, realmente habría que centrarse en ver por qué yo no me siento dueña de mis elecciones, no me siento dueña de mis decisiones o por qué siento yo que las situaciones que tengo me están desbordando. Estas preguntas a lo largo de la conferencia podremos ir viendo cómo podemos dar la respuesta, ¿vale? Pero es muy importante tener esta pregunta muy presente. Siento que tengo el control de mi vida, distinguiéndolo de no es lo mismo que controlar lo que ocurre en mi vida. Si tengo una enfermedad, si tengo un accidente, ¿vale? Entonces,
que no está en modo... En realidad, sentir que tengo el control sobre mi vida es plantearse cómo me siento yo ante esa situación, qué recursos tengo yo para afrontarla, qué puedo hacer yo en ese momento. Es decir, es actuar sobre aquello que está ocurriendo, aquello sobre lo que yo tengo control, qué es lo que yo puedo hacer. Tomar medidas adecuadas para minimizar los posibles riesgos, planificar, es decir, situarme en qué puedo hacer yo ante eso. Dejando de lado y aceptando que hay cosas sobre las que yo no tendré el control. Y a veces aceptar eso no es fácil. Es decir, a veces nos podemos empeñar en que me acaban de dejar y yo quiero que esa persona vuelva. Bueno, yo no tengo control sobre eso. ¿Vale? Y a veces aceptar, dejar de lado aquello sobre lo que no tengo control no es fácil, pero es muy importante. Entonces, sentir que tengo el control implica conectar con el presente, con el aquí y ahora. Y pongo más allá de mindfulness porque quiero ir más allá de conectar haciendo mindfulness, no, ¿qué implica realmente estar en el presente, en el aquí y ahora? ¿Qué implica? Implica una cosa muy importante y es aceptar la realidad, aceptar lo que es, no lo que quisiera que fuera o lo que me gustaría que fuese. Es aceptar lo que es cada cosa, cada momento. Es eso lo que es. Aunque a veces signifique algo que no nos guste, aunque a veces signifique conectar con el dolor. Estar en el presente implica poner el foco en soluciones, no en los problemas, poner el foco en qué puedo hacer yo. ¿Cómo podría yo sentirme mejor en esta situación? ¿Qué puedo hacer yo para, ¿vale? Y decidir hacer lo que tenemos que hacer en el sentido de actuar, ¿vale? Hacer algo en relación con lo que está pasando. Todo esto tiene que ver con estar en el presente. Tiene que ver con sentir que tenemos control de nuestra vida. ¿Vale? Esto sería una cuestión muy importante para gestionar la incertidumbre, porque muchas veces la incertidumbre viene de querer situarme en y si o me gustaría que esto fuera como antes, no sé si conectarme en el presente, estar en el presente y sobre todo sentir que yo puedo hacer ahora algo, independientemente de lo que pueda o no pasar en el futuro. Entonces, la otra parte tiene que ver con el hecho de que ante la incertidumbre podemos interpretar la realidad de forma que tengamos a tener pensamientos negativos, irrealistas, obsesivos, que anticipan riesgos y situaciones peligrosas o negativas. Entonces, es cierto que hemos de aprender a ver cómo podemos cambiar esta interpretación que hacemos o que podemos hacer de diferentes situaciones. Aprender a cuestionar cierta forma de construir las situaciones que pueden estar haciendo precisamente que ante algo que no sabemos si va a ocurrir, demos por cierto que va a ocurrir lo peor, por ejemplo. ¿Vale? Porque muchas veces es precisamente
la interpretación que hacemos de esa realidad, lo que va a generar todavía más ansiedad y más malestar. Entonces, hemos de tener muy presente que solo es un pensamiento, no la realidad, o al menos no toda. Es decir, si yo estoy esperando a alguien y llega tarde, me puede venir el pensamiento de que ha tenido un accidente, pero no es la realidad, es un pensamiento que puedo tener. Y voy a tener muy presente que un pensamiento es un pensamiento, no la realidad. Y voy a tener muy presente también que lo que estoy pensando no está sucediendo ahora, en el presente. Yo puedo estar pensando, por ejemplo, que el hecho de que ahora haya restricciones no va a hacer que pueda estar viviendo un verano como pasé el año pasado, que era fantástico. Por ejemplo, es una idea que me han transmitido muchísimas personas, algo similar, no exactamente, pero entonces, bueno, ahora no está sucediendo esto. Ahora estás en otro momento. Ya se verá cuando llega. Es decir, es muy de situar el pensamiento en lo que está sucediendo ahora. Si lo que yo estoy pensando no está sucediendo ahora, voy a intentar obviarlo, voy a intentar dejarlo pasar. Y es cierto, como hemos comentado que si ante la incertidumbre podemos interpretar la realidad de forma en la que podamos situarnos en qué va a ocurrir lo peor. Bueno, yo puedo pensar que va a ocurrir lo peor, que, bueno, ese examen que he realizado o esa entrevista que he hecho ha ido mal y no me van a coger. Bueno, puede ser una posibilidad. Me voy a poner en ese escenario, voy a preguntarme qué pruebas tengo a favor. De momento no tengo, no lo sé. De momento no ha ocurrido. Puedo plantearme también si este tipo de pensamientos negativos o más catastróficos los tengo cuando estoy en un mal momento. Los tengo solo cuando estoy en un mal momento o es en general. Lo digo porque a veces el hecho de pensar, bueno, cuando estoy bien tengo este tipo de pensamiento, generalmente no. Entonces, como emoción y pensamiento están muy ligados, si yo soy consciente de que muchas veces este tipo de pensamientos negativos me vienen cuando estoy pasando un momento malo, cuando estoy más, entre comillas, depre, o incluso cuando estoy más agotada, pues puedo intentar cuestionarme diciendo que, bueno, que es un pensamiento, no es la realidad, y que en este momento seguramente es mi estado de ánimo el que está favoreciendo esta forma de interpretar la realidad. Luego también nos podemos situar como una espectadora o espectador objetivo, ¿no? Decir, bueno, yo ante esta situación, ¿qué le diría a una amiga o un amigo? ¿Qué le diría? Porque seguramente esa persona nos transmitirá una interpretación de la situación menos catastrofista, en la que a lo mejor nos haga ver otro tipo de alternativas, o nos pueda centrar en que eso no es una posibilidad y otras cosas, y nos puede hacer ver de otra forma eso que estamos viendo. Y siempre es bueno, digamos, bueno, chequear, pensar qué podría yo decirle, o qué me diría, qué le diría yo a una amiga que me está contando esto mismo, porque relativizo un poco desde esa emocionalidad mía que yo tenía, que me hacía ver esa cosa, esa situación de una forma tan negativa, me está permitiendo distanciarme y verlo de una manera más objetiva. Entonces,
Pensar el peor escenario, bueno, es algo que puede ser muy positivo. ¿Por qué? Porque es una manera de que pensemos alternativas, soluciones. Vale, puede pasar esto que yo estoy pensando que considero que es un desastre. Bueno, de acuerdo. Entonces, si puede pasar esto, lo importante es pensar, vale, qué soluciones, qué alternativa, qué podría hacer yo si esto ocurriese, pero lo importante es parar. Es decir, cuando yo me he puesto en el peor escenario de esa situación, aun siendo solamente, que es importante tener presente que es una de las posibilidades, pero yo me sitúo ante el peor escenario. ¿Para qué? Para extraer recursos, para extraer posibles soluciones, para buscar posibles alternativas, para planificar, para que no me venga de imprevisto y estar preparado. Eso es algo positivo, porque nos va a hacer, bueno, buscar ciertas estrategias, ciertos recursos, pero lo que es importante es no seguir dando vueltas y vueltas a lo mismo. Cuando ya hemos encontrado diferentes alternativas de acción, es importante parar. Ya hemos encontrado esas alternativas. Todo lo demás ya no dependerá seguramente de mí. Y una vez que yo ya he pensado todo lo que yo podría hacer, todo lo que puedo hacer yo, he de parar. Porque si no es cuando le podríamos dar vuelta y vuelta. Y es importante parar. Y será más fácil parar si yo tengo confianza en esas líneas de acción, en esas alternativas de acción que yo he pensado, que yo me he planteado. ¿Vale? Si no confío en ellos, será difícil que pueda parar. Entonces aquí es cuando yo busco esas alternativas, me pongo en el primer escenario, en el peor escenario, pienso qué puedo hacer, qué podría hacer, qué recursos tendría que tener o podría tener, qué soluciones podría encontrar. Y una vez hecho esto, paro. Y paro porque confío en que eso que yo me he planteado podré llevarlo a cabo o porque confiaré en que puedo llevar a cabo esas alternativas, esas soluciones. Entonces, es importante aquí plantearnos sobre nuestra autoeficacia, ¿no? Sobre la opinión que tenemos sobre nuestra capacidad de alcanzar determinados resultados. Eso es realmente la autoeficacia, ¿no? ¿Qué opinión tenemos sobre nuestra capacidad de alcanzar determinados resultados? Porque si nuestra autoeficacia no es alta, será cuando quizás no nos veamos con esos recursos para poder plantear alternativas o soluciones. Entonces, la cuestión para saber nuestro nivel de autoeficacia, la autoeficacia implica ponerse metas atractivas y motivadoras, ponerse a prueba enfrentando desafíos, pero bajo expectativas realistas. Esto cuando hablemos posteriormente de los miedos lo detallaré más, pero cuando hablamos de autoeficacia quiere decir que somos capaces de ponernos retos que estén a nuestro alcance. Una persona que no se pone retos o metas no muestra un alto grado de autoeficacia. Es decir, mostramos un grado de autoeficacia alto cuando somos capaces de ponernos retos, de ponernos objetivos que nos motiven y realistas. ¿Vale? Entonces, bueno, a veces preguntarnos las metas que tenemos, los objetivos que tenemos en nuestra vida, muestran confianza o desconfianza en mí misma, en mí mismo. Es decir,
esos objetivos que tenemos, esas metas, ¿qué están diciendo de nosotros, de nosotras? ¿Nos las ponemos? ¿Dónde las ponemos? ¿Son metas muy fáciles que no implican un desafío? ¿O son metas que implican un desafío, pero un desafío realista y que me permite ir avanzando? Entonces, plantearse qué nivel de autoeficacia tenemos es importante, porque cuanto más sensación, cuanto más alta nuestra eficacia, más capaces seremos de gestionar la incertidumbre. ¿Vale? Entonces, hemos hablado del pensamiento, hemos hablado de construir la realidad, de cómo construimos la realidad. En el fondo, estamos hablando de pensar bien. Y pensar bien no significa pensar siempre en positivo. No es lo mismo pensar bien que pensar en positivo de siempre voy a lograrlo, yo soy capaz. Siempre... No, no es lo mismo. Una cosa es pensar en positivo, siempre voy a lograr todo lo que me proponga, siempre va a salir bien. No, que pensar bien. ¿Qué significa pensar bien? Pensar bien, en primer lugar, implica tomar conciencia, parece de perogrullo, pero primero hemos de tener conciencia de nuestros pensamientos ante un malestar. Digo esto porque a veces, por ejemplo, las personas dicen, bueno, me siento ansiosa y a lo mejor se queda ahí y no conecta con el tipo de pensamiento que están generando esa ansiedad. ¿Cuáles son esos pensamientos? Porque a veces pasan tan deprisa y son tan rápidos que no somos conscientes. Bueno, es importante tomar conciencia de los pensamientos que tenemos ante ese malestar. Hemos de situarnos en el presente, es decir, pensar en el futuro o en el pasado no nos va a ayudar. Hemos de situar ese pensamiento en el presente de forma realista y hemos de reflexionar y cuestionar creencias, normas, valores. Cuando digo esto es porque muchas veces ciertos pensamientos, ciertas ideas, creencias limitantes que tenemos vienen debido a ciertos valores, creencias que tenemos interiorizadas y que no van con nosotras o con nosotros y que no nos están dejando avanzar. Y luego, otra cosa muy importante es detectar el tipo de lenguaje que utilizamos. Entonces, ¿cómo sabemos si estamos pensando bien, entre comillas? Hemos de pensar primero en si nuestra forma de pensar, su contenido y veracidad se ajusta a la realidad. Es decir, es un pensamiento realista, es un pensamiento veraz, es un pensamiento al que yo le puedo hacer preguntas como ¿esto realmente es así? ¿Ha sucedido? ¿Qué probabilidad hay de que esto suceda? Y decir, ha de ser un contenido veraz, un contenido en el que no pensemos de forma irrealista. Es decir, yo si estoy pensando, he hecho un examen, yo puedo pensar que voy a suspender, ¿vale? Y aquí es cuando yo, vale, es cierto que voy a suspender, yo puedo tener la sensación de que he hecho mal el examen, pero ¿realmente he contestado o no he contestado ninguna pregunta?
pues solo he contestado una, entonces las probabilidades de suspender si no he contestado una. ¿Sí? Hemos de intentar ir haciendo las preguntas para ver si realmente mi pensamiento se ajusta a la realidad. Porque a veces puedes pensar, voy a suspender, y es más una sensación. Y me puedo plantear, bueno, he ido contestando, quizás pienso que podía estar más completo, pero quizás, o realmente no he sabido, lo he hecho. Hemos de ir buscando la probabilidad, veracidad de ese pensamiento. Y luego la utilidad. La utilidad a veces no nos lo planteamos, pero bueno, ¿de qué me sirve a mí pensar si voy a poder el próximo verano hacer no sé qué? Si yo pienso que si eso me hace sentir a mí mal, porque pienso que no va a ser lo mismo, no me sirve. No me sirve. Es decir, la utilidad del pensamiento, a ver, o lo sí. ¿Y si resulta que esa persona cuando vaya a decirle que quiero esto se va a molestar conmigo? Lo sí. ¿De qué me sirve un y sí? No me sirve, porque un y sí no es algo que pueda haber comprobado si se ajustan a la realidad. Es un y sí, es una posibilidad. Muy de pensar en la utilidad del pensamiento. Y una de las cosas que realmente no tienen utilidad y nos enfrenta mucho a la incertidumbre es el y si esto ocurre, y si esto pasa, y si resulta que no me sirve. Muy de pensar el sentimiento, la forma en que yo construyo la situación, la realidad, me ayuda a estar mejor o no. El lenguaje utilizado, el nunca, los extremos, el blanco-negro, siempre, es decir, qué tipo de lenguaje utilizo es muy importante. A veces puedo utilizar un lenguaje en el que esté situándome siempre en el todo o nada, en el nunca o en el siempre. Eso ya de entrada ya no es veraz, hablando del contenido y la veracidad. Las cosas no son siempre o nunca, ¿vale? El lenguaje que utilizamos. Y el comportamiento que se deriva de ese pensamiento. Evito o hace que me aproxime y que me enfrente a las cosas. La forma en que yo estoy pensando, construyendo esa situación, ¿cómo hace que yo actúe? Si hace que actúe de forma en la que esté evitando o sobrecompensando, por ejemplo, preguntando 40 veces lo mismo, intentando comprobar 10 veces y cerrar la puerta, sobrecompensando, o me hace aproximarme, me hace afrontar. Si lo que me está haciendo es sobrecompensar o evitar, no estoy pensando bien. ¿Vale? Y hemos de tener muy en cuenta la forma en que estamos pensando. ¿Vale? Que si estamos pensando bien. Porque será la forma en la que podamos manejar mejor esa situación que nos está generando incertidumbre. Entonces, por ejemplo, voy a explicar un poco más lo que quiero decir con lo de pensar bien y aceptar. Vamos a ver. He hablado de que hemos de situarnos en el presente, hemos de aceptar lo que es, hemos de pensar bien.
Entonces, si ponemos una situación, por ejemplo, en la que nos está generando malestar, una situación en la que nos está generando esa ansiedad, por ejemplo, que genera incertidumbre, hay como dos opciones, la de evitar o irnos, ¿vale? Ante la incertidumbre que me genera no saber si esta empresa va a salir adelante, pues evito. Ante la incertidumbre de saber la respuesta que voy a tener si le digo a esta persona que quiero esto, evito. O la otra opción es, vale, aceptar qué es lo que es. Por ejemplo, yo estoy en una situación en la que me está generando incertidumbre. Quiero montar una empresa, quiero decirle algo a una persona, estoy esperando el resultado de una prueba diagnóstica. Vamos a ver. Lo primero que nos situamos es ¿cuál es mi presente? Lo que es, ¿cuál es mi presente? Mi presente es que he hecho una prueba, quiero decirle algo a alguien, quiero montar una empresa. Esto es mi presente. ¿Cómo lo estoy viendo? Ese presente. Lo estoy viendo bueno, es que es muy difícil, es que este no es el momento adecuado, es que seguro que fracaso, seguro que la prueba va a salir mal y me van a detectar un cáncer. Seguro que cuando le diga a esta persona se va a molestar. Aquí no estoy pensando bien. No estoy pensando bien porque me estoy situando en posibilidades. ¿Qué me puede ayudar a verlo desde otro punto de vista? A ver lo que hemos comentado antes, ¿no? Vale. Voy a intentar pensar bien desde aquello que yo puedo hacer. ¿Qué puedo hacer yo para intentar sentir que tengo el control al montar la empresa? Bueno, hacer todo lo que yo pueda hacer a la hora de hacer un proyecto de viabilidad, proyecto económico, todo lo que esté en mi mano, incluso luego también ver cuáles son las dificultades por las que puedo atravesar y buscar, como he comentado antes, posibles soluciones. Lo de decirle algo a alguien, bueno, no tiene por qué ser esa la respuesta que me dé, no tiene por qué ser un no, no tiene por qué ser negativa. Voy a intentar centrarme en que lo importante es no suponer, sino enfrentar esa situación, que luego hablaremos, que puede conllevar miedo, pero pensar que no es la única. Bueno, podemos flexibilizar también nuestros valores en el sentido de, bueno, yo, es que he puesto muchos ejemplos, podría haber puesto solo uno, pero por ejemplo, pienso que se va a enfadar y a lo mejor para mí el valor es que no he de hacer enfadar a las personas, es importante mantener relaciones en las que no haya conflicto. Bueno, cambiar esa visión, flexibilizar, cambiar el hecho del enfado, que es inherente a las relaciones, es decir, intentar hacer algo para que esa situación
haga situándola en el presente y que pueda yo sentir que tengo el control, preguntándome qué puedo hacer. ¿Vale? Aquí es un poco los ejemplos. Si yo pongo en el objetivo en mí, controlo. Le voy a expresar, voy a aceptar qué y haré qué, flexibilizo, no tengo el control. Es cuando yo digo que haga algo, que quiero que haga algo, que sea puntual y decir que está fuera de mí. Entonces, esto es sentir que tengo el control. ¿Vale? Entonces, cómo construimos una situación es muy importante. Y hemos de tener muy presente desde dónde la construimos, sino desde una situación en la que el objetivo está en mí o fuera. Una situación en la que estoy pensando bien o no. Una situación que estoy situándola en el presente o no. Todo esto es lo que hemos de plantearnos a la hora de encontrarnos con una situación que nos está generando incertidumbre, que tiene que ver con toda esa construcción de la situación, de la realidad, y en la que a veces no estamos pensando bien por el contenido, por el tipo de lenguaje que utilizamos, porque no la situamos en el presente, porque porque el objetivo lo ponemos fuera y no en nosotras, y hemos de tener muy claro todos estos aspectos de cómo dialogo yo con esa situación que me está generando incertidumbre, ¿vale? ¿Cómo la estoy construyendo? Espera, vamos a acabar con la batería. Por otra parte, esto sería la segunda parte. La tercera tiene que ver con la gestión de las emociones. Es decir, gestionar la incertidumbre tiene que ver con cómo gestionamos nuestras emociones. Entonces, una de las cosas imprescindibles es aceptar nuestras emociones, nuestros momentos de bajón, rabia y frustración. Porque hay una cosa que tenemos que tener muy, muy clara, y es que no hay sentimientos negativos o positivos, sino sencillamente las emociones son legítimas, todas, y lo importante es qué hacemos con ellas. Pero no las hay positivas o negativas. Las emociones generan malestar o bienestar. Eso es cierto. No las hay negativas. Porque todas las emociones tienen su utilidad. Todas las emociones son útiles. Ahora volveré sobre esto, pero cuando hablo de aceptar las emociones es importante aprender a escucharlas. ¿Vale? Aprender a escucharlas dándoles tiempo y distancia. Cuando digo dándoles tiempo y distancia, me refiero a no decidir cuando una emoción está presente, no reaccionar de forma impulsiva, es decir, dando tiempo y distancia a esa emoción, porque muchas veces se va temperando y es después, cuando ya está más atemperada, cuando podemos contextualizar más o podemos, o es más fácil regular qué hacemos. Si no les damos tiempo y distancia, muchas veces es una reacción. Entonces hemos de dar ese tiempo y distancia. Hemos de escucharla de forma activa, sin juzgar. Por eso decía que todas son legítimas, no hemos de juzgar nuestras emociones, todas son válidas, todas. Hemos de validar lo que sentimos. Es lo que sentimos. Luego nos tendremos que plantear qué ocurre o qué hacemos con esa emoción. Pero no la hemos de juzgar, es lo que sentimos, sin más. No hemos de amplificar, es decir, igual que con el pensamiento, voy a intentar no tener pensamientos catastrofistas,
No hemos de permitir que esas emociones nos embarguen o sintamos que nos controlan. Es importante sentir que podemos controlar las emociones. Controlar no quiere decir reprimir. Controlar simplemente significa tener autocontrol, reconociendo aquello que estamos sintiendo, pero sin sentir que nos están controlando. Sentir que nos están controlando no quiere decir no conectar con ellas o no sentir, ¿eh? Por eso es importante no racionalizar, conectar con ellas. Es decir, si yo siento dolor, conecto con el dolor. Y no quiere decir que ese dolor no sea intenso, sino que no amplifico en el sentido de que no pienso que ese dolor será eterno, no pienso que ese dolor no voy a poder con él. Eso es amplificar. Es decir, hemos de conectar con el dolor, con los sentimientos, con todos, sin racionalizar, sin pensar no pasa nada, esto no tiene importancia, no hemos de conectar con ello, pero sin amplificar. Amplificar es, por ejemplo, en el caso del dolor, pensar que esto no puedo con ello, que es terrible, que va a durar para siempre, y ya estamos amplificando. O sea, no quiere decir que no sintamos dolor, el hecho de no amplificar. Sentimos el dolor, o sentimos la rabia, pero no amplificamos. Y una cuestión muy importante es que las emociones son útiles, ¿vale? El problema es cuando pierden su utilidad y permanecemos en ella. Y cuando he dicho los sentimientos son en el presente. Son en el presente. Es muy diferente la rabia que el rencor. La rabia es en el presente, el rencor es en el pasado. Entonces, las emociones solo pierden su utilidad cuando nos aferramos a ellas, cuando permanecemos en ellas. La utilidad de la rabia es, por ejemplo, nos está permitiendo detectar que nos hemos sentido injustamente tratada o tratada, que están pisando nuestros derechos, y decir, nos permite situarnos en me estoy sintiendo tratada injustamente, por lo que voy a hacer es posicionarme, ser asertiva, poner límites. Esa es la utilidad de la rabia. La utilidad de la tristeza es hacerme saber que algo que para mí era importante ya no está, algo que he perdido para mí es importante, y recogerme, conectar con ese dolor para ahorrar energía, para construir otra nueva realidad. Cuando hay una pérdida siempre hay una nueva realidad que construir. Me permite recoger, ahorrar energía, conectar conmigo misma, estar conmigo misma, para después permitirme construir una nueva realidad. Y lo que más conecta con la incertidumbre, el miedo. El miedo tiene una utilidad de me está hablando de siento una amenaza, con lo cual yo he de situarme en defenderme, en ver qué recursos tengo para afrontar esa amenaza. Pero siempre tienen una utilidad, siempre. Entonces, ante la incertidumbre, lo que sentimos es ansiedad. Y una de las cosas más importantes es, bueno, aceptar esos sentimientos de ansiedad, gestionarlos, y para ello como he comentado antes, es cuestionar esos pensamientos catastrofistas y realistas, situarnos en el ahora, en el presente, y utilizar todas aquellas técnicas
distractivas, de relajación, de respiración profunda, de yoga, de ejercicio físico que conozcamos. Entonces, realmente no se trata de eliminar esos sentimientos y sentir esa ansiedad o sentir ese miedo ante el futuro. Bueno, lo importante es ver qué hacemos con ello. No tanto eliminarlo, porque la incertidumbre nos puede generar esa ansiedad, pero la cuestión es, vale, ¿qué hago con ello? Y hemos de cuestionar cómo estamos pensando, como he dicho antes, situarnos en el ahora, y como la ansiedad tiene 3 como apartados, ¿no? Lo cognitivo y todo lo que tenga que ver con la parte más fisiológica y la parte que nos va a permitir bajar esa activación. Por eso es importante combinar tanto cuestionar los pensamientos catastrofistas y realistas como cuestionar la situación, situándolos en el presente y utilizar aquellas técnicas distractivas de respiración, de relajación que conozcamos. Es importante, bueno, aceptar que se tienen esos sentimientos y hacer algo. Y hay una cosa muy importante que muchas veces no tenemos presente, es que podemos sentir esa ansiedad, podemos sentirnos ansiosas o ansioso, y a veces no somos conscientes que siempre, siempre, bajo la ansiedad se esconde un miedo, siempre. Entonces, ante la incertidumbre que nos genera esa ansiedad, es bueno detectar a qué tenemos miedo, ¿vale? Porque siempre se esconde un miedo detrás de la ansiedad. Lo que pasa es que a veces sí que es cierto que no es fácil detectar ese miedo. A veces, bueno, sentimos esa ansiedad y no nos planteamos de forma consciente o no nos paramos a pensar de forma consciente, bueno, ¿a qué es a lo que tengo miedo realmente? Que siempre hay un miedo, siempre hay un miedo detrás de la ansiedad. Entonces, si yo os pregunto qué os viene a la cabeza, vale. Estoy leyendo el chat, luego la responderé, ¿vale? Luego la responderé. Si yo os pregunto qué os viene a la cabeza cuando escucháis la palabra miedo, ¿qué os viene a la cabeza? Hay una asistente, Mónica, que dice angustia. Angustia, bueno. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, angustia. Otra respuesta es muerte. Perder algo querido. Soledad. Ansiedad. Vale. Incerteza. Vale, estáis en muchas de las respuestas tienen relación con a qué se tiene miedo. A la soledad, a la incertidumbre, a perder algo querido. Vale. La mayoría de las respuestas tienen relación con a qué se tiene miedo. Hay muchas cosas a las que podemos tener miedo. Otras ha sido como sinónimo, ¿no? Ansiedad, angustia. Ya he dicho que siempre detrás del miedo hay ansiedad. Pero yo me refería no tanto a qué se tiene miedo, sino qué os viene a la cabeza. Pero bueno, os ha venido a la cabeza que tenéis miedo. A ver.
Ah, vale. 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 A veces, cuando se piensa en miedo, puede venir a la cabeza palabras como obstáculo, barrera, impedimento o dificultad. Sin embargo, mirad la diferencia cuando pensamos que es un reto. ¿Vale? Cuando pensamos que el miedo como un obstáculo, una barrera, un impedimento, es mucho más fácil que nos bloquee. Más fácil que sintamos que no tenemos recursos. Sin embargo, es bueno cuando pensamos en miedo, pensar como un reto. Es decir, en vez de un obstáculo, una barrera es un reto. Y es muy diferente. Entonces, retos, ¿cómo han de ser esos retos? Asequibles y realistas. Y es importante el paso a paso porque, por ejemplo, yo puedo tener miedo a hablar en público y yo puedo o quiero o pretendo estar en un lugar con 100 personas y hacerlo de 10. Claro, si yo pienso eso me puedo bloquear. Yo me he de poner retos paso a paso y decir, primero quizá tenga que hacer algo en la que yo sea la persona que ensaye o aprenda, nos hemos de permitir el aprendizaje para luego hacerlo en lugares donde haya más pequeños, donde haya menos personas, incluso conocidas, para ir, es decir, paso a paso. A veces lo que queremos es lograr algo, estamos en un punto de 4, por ejemplo, y queremos lograr algo de 10. Y hemos de ir paso a paso, nos hemos de permitir el aprendizaje. A veces lo que nos bloquea es precisamente no permitirnos ese ir paso a paso, ese aprendizaje y querer hacer las cosas ya de entrada como si naciéramos aprendidas o aprendidos. Es decir, no, las cosas se logran muchas veces poniendo retos que son asequibles porque nos va a permitir primero tener una imagen de nosotros positiva porque vamos consiguiendo cosas y además porque nos va permitiendo el aprendizaje, porque si yo no sé algo de 8, me voy a permitir hacer algo de 5, de 6, de 7. Y a veces en lo que fallamos y no somos conscientes más de lo que pensamos es que nos ponemos retos que de momento, quizás sí que no están dentro de lo que somos capaces, pero sencillamente porque no nos damos la oportunidad de ir paso a paso o de aprender. Eso es el tipo de retos que nos hemos de poner. Y es importante no pensar, precisamente para permitirse el aprendizaje, no pensar en el resultado, sino en el proceso, ¿vale? Porque precisamente el aprendizaje es un proceso. Entonces, si vemos nuestros miedos como retos en los que lo que vamos a ir es paso a paso, permitiéndonos el aprendizaje, permitiéndonos en el proceso, no en el resultado, vamos a poder enfrentarnos. Aunque no sea algo que podamos, por ejemplo, miedo al rechazo, ¿no? Pues puede parecer que sea como muy, no me puedo permitir el aprendizaje. No, no es así. Yo puedo tener primero un no, pero eso me va a permitir primero a gestionar un no, y a lo mejor al cuarto no ya no lo vivo tan mal. Me va a permitir ir quizás mejorando la manera en que a lo mejor me acerco, pido las cosas. Es decir, siempre hemos de pensar que no es tanto el resultado, que podemos pensarlo como un fracaso, sino que
el haber hecho algo ya es un proceso que nos permite el aprendizaje, siempre. Entonces, es muy importante diferenciar. He dicho que el miedo nos toma conciencia, o sea, nos hace tomar conciencia de una amenaza, ¿vale? Y es diferente de pensar cómo me siento, o más que pensar de cómo me siento ante ella. Es decir, la utilidad del miedo es hacernos tomar conciencia de una amenaza para la supervivencia, ¿vale? Esa es la utilidad del miedo. Ahora, otra cosa es cómo me siento yo ante esa amenaza. Y ese es el kit de la cuestión, porque yo puedo sentir una amenaza y puedo sentir que tengo recursos o no. Si yo no tengo recursos, es cuando me voy a bloquear, cuando voy a evitar. Si yo siento que tengo recursos, es cuando voy a poder hacer algo. Por eso es diferente. Tomar conciencia de la amenaza y lo realmente importante es la evaluación posterior. O sea, primero evaluamos, hay una amenaza y después hacemos una segunda evaluación. ¿Qué capacidad tengo yo de hacer frente a esa amenaza? Y eso es lo importante. ¿Qué me respondo yo a esa pregunta de qué capacidad tengo yo de hacer frente a esa amenaza? Eso es lo importante. Entonces, para ver cómo actuamos ante el miedo es importante que nos planteemos ante un miedo, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Hago cosas en contra de mi voluntad? Por ejemplo, no soy asertiva porque temo perder a esa persona, temo que la imagen que tienen de mí cambie y sea peor, porque no soy capaz de poner límites. Segundo, sobreprotejo, controlo en exceso, es decir, ese hipercontrol de que decía antes, que intento controlar aquello que no está bajo mi control y estoy sobreprotegiendo, controlando todo, que todo tenga que estar, ¿vale? Evito, me bloqueo o me permito seguir, afronto. Realmente la única manera correcta, adaptativa de gestionar un miedo es afrontarlo, seguir, permitirnos seguir. Cuando evitamos o nos bloquea o caemos en el hipercontrol precisamente para no hacer frente a esa amenaza por miedo a la amenaza. Cuando no soy capaz de hacer frente o poner límites, es cuando este miedo lo estoy afrontando de una manera adaptativa ese miedo. Porque hemos de pensar que el miedo no es nuestro enemigo, es decir, el miedo está ahí, como he dicho antes, para protegernos, para nuestra supervivencia. Y muchas veces es mejor pensar, vale, ese miedo está ahí. No me voy a centrar en eliminarlo. No me voy a centrar en que no esté, sino en que aún estando, hago. Aún estando, ese miedo, actúo. Veo el miedo como algo externo a mí, que me acompaña, pero que no es mi enemigo, sino alguien que está ahí, bueno, pero yo, tú, voy haciendo. ¿Por qué? Por ejemplo, pensemos en la ansiedad. La ansiedad puede tener ese componente de malestar, ¿no? De que a nadie le gusta esa sensación de sentir ansiedad. Pero si afrontamos aquello que nos genera ansiedad, por una parte, nos vamos habituando, es decir, bueno, como cualquier, por ejemplo, técnica de exposición, ¿no? La persona se va enfrentando poco a poco, gradualmente, a situaciones que le generan cierta malestar, cierta ansiedad, pero se va exponiendo, conforme se va exponiendo, se va habituando, va tolerando ese nivel de malestar hasta que al final ya no le supone
tanta intolerancia y aumenta o ya podemos pasar a otro nivel, porque nos vamos habituando, ¿vale? Por eso es importante actuar, aunque esté ese sentimiento, hacer algo, aunque sea con ese malestar, con esa ansiedad, porque realmente conforme vamos haciendo cosas, ese sentimiento, como hay la habituación, bueno, acabaremos, entre comillas, acostumbrándonos, ¿no?, a ese malestar que no nos generará esa sensación tan molesta. Entonces, pensemos que hay los miedos adaptativos, que son los que nos permiten la supervivencia, y luego están esos miedos irracionales que acaban bloqueándonos y la idea es actuar. Entonces, hemos de reconocerlo, hemos de pensar qué es aquello que me está impidiendo conseguir aquello que quiero, qué es lo que me está limitando, reconocerlo, a veces no es fácil, pensarlo como un reto, cambiar la forma de interpretar la situación, que no sea catastrofista, irracional, hacerlo paso a paso, proceso no resultado y convivir con él. Es un repaso de lo que acabo de decir, ¿vale? A la hora de afrontar un miedo. Entonces, cuando ante la incertidumbre, quizás los miedos que más se activan son el miedo a equivocarnos o al fracaso. A una situación de incertidumbre te obliga a tomar decisiones, a pensar qué hacer en ese nuevo escenario, y al miedo a no tomar la elección correcta o a que en ese nuevo escenario no seamos capaces de salir adelante, puede estar presente. Entonces, voy a centrarme ahora, por ejemplo, en ese miedo al equivocarnos, al fracaso, ¿vale? Entonces, ante una equivocación, ante un error, hemos de plantearnos, hemos de pensar que solo tenemos dos opciones. Culparnos, que lo único que nos va a servir es para bloquearnos, victimizarnos y una crítica autodestructiva. ¿Vale? He cometido un error, me culpo, me tengo un diálogo destructivo conmigo misma diciendo soy inútil, como siempre ya me he equivocado, me victimizo, como siempre todo me pasa a mí, o me responsabilizo, con lo cual actúo pensando, planteándome, bueno, qué es lo que ha ocurrido, qué ha salido mal, por qué puedo hacer, qué podría hacer en otra ocasión, aprendizaje, y la autoempatía y el autoperdón. Es decir, yo me responsabilizo de mi acción, de ese error, de esa equivocación, y en lugar de culparme, me planteo cosas. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ha salido mal? ¿Qué puedo hacer en otro momento igual para aprender? Y luego también permitirme la autoempatía en el sentido de, bueno, en lugar de tener una crítica destructiva, tengo un diálogo constructivo, un diálogo en el que, bueno, he cometido un error, pero soy comprensiva conmigo misma, conmigo mismo. Sería como si este error lo hubiera cometido una amiga mía. ¿Qué le diría? Seguramente no sería ese diálogo tan destructivo. Bueno, pues hablarnos como si fuera esa amiga mía. Y luego también el autoperdón. Pero en todo caso es responsabilizarnos, ¿vale? Responsabilizarnos, y es importante asumir el riesgo a equivocarnos. Lo he comentado antes, que en la vida son elecciones y nadie es infalible, ¿vale? Nadie es infalible. Los errores son parte natural del crecimiento y del aprendizaje en la vida. Nos dan la oportunidad de rectificar, de cambiar, de aprender, de mejorar.
Entonces hemos de permitirnos equivocarnos, si no, como he dicho, quien no hace no se equivoca, pero quien no hace realmente no se mueve, no avanza. Entonces es importante también cuando decidamos, cuando tenemos elecciones, hacerlo sin imponernos la certeza, porque como hemos dicho antes, no existe. Y otra cuestión importante también a la hora de asumir el riesgo de equivocarnos es no estar pendiente de la aprobación de los demás. Es decir, a veces no hacemos cosas por miedo a equivocarnos, por miedo al que dirán, por miedo a si la otra persona... No. Hemos de no estar pendiente de la aprobación de los demás para asumir el riesgo a equivocarnos, porque si no seguramente lo asumiremos menos. Estamos pendientes de qué dirán, de cómo nos van a ver, no. Y luego, una cosa importante es que a veces pensamos que las decisiones son irrevocables, pero realmente muchas veces podemos elegir luego tomar otra opción, ir por otro camino, si ese es nuestro camino que queríamos o el que en ese momento queremos. A veces pensamos, es que si hago esto y me equivoco, ya no hay más. No, siempre podemos buscar otro camino, otra opción. La mayoría de las decisiones no son irrevocables. Hemos de tenerlo también presente. Y una idea muy conectada con el miedo a equivocarnos es el miedo al fracaso. Entonces, hemos de plantearnos qué idea del fracaso tenemos. ¿Qué idea? ¿Qué pensamos que es el fracaso? Porque muchas veces es necesario que reevaluemos nuestra concepción del fracaso. Por ejemplo, esa idea de que intentar lograr algo y no conseguirlo es un fracaso. No, no es un fracaso. El intento no es un fracaso. El intentar algo no es un fracaso. Podemos no haber conseguido aquello que queríamos, pero a partir de ahí podemos aprender de la experiencia, evaluar aquello que podríamos hacer de otra manera, pensar qué ha faltado para conseguirlo, aceptar, si es el caso, nuestro error y analizar qué es lo que dicen de nosotras ese error o esa situación. Entonces, bueno, ¿cómo vemos el fracaso? ¿Qué idea del fracaso tenemos? Aquí, en la cultura occidental, el fracaso es visto como algo muy negativo, en lugar de algo positivo que permite el aprendizaje. Quien fracasa es porque ha hecho cosas. Quien hace cosas puede aprender. Y hemos de pensar también en cómo nos vemos nosotras mismas o nosotros mismos ante el fracaso. Es importante pensar que fracasar en algo es diferente que ser unas fracasadas, unos fracasados. Es decir, no pensar que fracasar nos define como persona, confundiendo tener un fracaso con ser una fracasada. No tiene nada que ver. Tener un fracaso es haber intentado algo y no haber conseguido eso. No tiene nada que ver con ser o no ser una fracasada, lo que a veces es cierto que lo igualamos y es, he cometido un fracaso y hago que eso me defina como persona y soy una fracasada. En absoluto, en absoluto. Hemos de pensar que un fracaso me define como persona. Luego pensemos, ¿qué es lo peor que realmente puede pasar si fracaso? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Muchas veces tememos unas consecuencias negativas y catastrofistas. Hemos de intentar ser más realistas. Hemos de intentar eliminar la anticipación de consecuencias catastrofistas porque muchas veces seguramente no es cierto. Lo peor que puede pasar es que lleguemos a nuestro límite de competencia, en el sentido de, bueno, yo he intentado algo o yo soy profesora y me han dicho, ahora de ser la directora y a lo mejor
Como directora eso excede mis competencias. Bueno, sí. Lo importante es que me ha permitido llegar a lo máximo a lo que yo puedo llegar. Y a veces el miedo nos hace quedarnos antes, es decir, por miedo a no conocer nuestro límite, nos quedamos antes, porque a veces conocer nuestro límite puede ser doloroso, pero bueno, es necesario para llegar a lo máximo de lo que podemos ser o de lo que podemos dar. ¿Vale? Entonces, por doloroso que sea, en ese momento, bueno, sabemos de lo que somos capaces y de lo que no. Entonces, bueno, realmente muchas veces tememos lo peor ante un fracaso y hemos de reconsiderar esas consecuencias que anticipamos. Hemos de pensar, cuestionar el hecho de valorarnos solo en base a nuestros resultados, logros y éxitos. Claro, si yo tengo un fracaso, pero mi imagen de mí está única y exclusivamente centrada en mi éxito y mis logros, pues lo viviré peor. Realmente, la verdad es que somos mucho más que eso, somos mucho más que nuestros éxitos, que nuestros logros. Entonces, como he dicho antes, un error, una equivocación no nos define para siempre. ¿Vale? Muy de pensar que somos más que éxitos y logros. Y bueno, voy a intentar afrontar estas situaciones en las que por miedo al fracaso nos abstenemos. ¿Vale? El fracaso es haber intentado algo y no haberlo conseguido, sin más. Entonces, bueno, hasta aquí había visto, antes de acabar, había visto que había ya algunas preguntas que quería contestar, luego, a ver. Aprovecho, Mónica, perdona, para recordar a los asistentes que pueden enviar sus dudas o aportaciones al chat, al departamento de formación. Si me permites, te voy... Dime, Mónica. Había visto aquí en el chat, ya no las veo, algunos, ya no las veo. Las preguntas me están llegando a mí directamente también. Ya está. Has puesto un ejemplo de qué sería amplificar. ¿Podrías poner un ejemplo más concreto de qué es conectar con las emociones? Vale. Conectar con las emociones es sentirlas. Es decir, sí, claro. Yo si tengo una pérdida, lo que voy a sentir es dolor. Evidentemente, dependiendo de la importancia de lo que pierda, el dolor será menor o mayor. Pero yo siempre que hay una pérdida voy a sentir dolor. Entonces, tristeza. Bueno, pues si yo he tenido una pérdida, es de reconocer ese sentimiento, de conectar con él. Cuando alguien... Esto quizás sobre todo las mujeres es más... está más cuando alguien nos molesta, cuando sentimos que alguien nos minusvalora o cuando sentimos que no estamos siendo tratadas injustamente, cuando alguien, bueno, nos decepciona, sentimos rabia. Y muchas veces por evitar conflictos o por no deteriorar la relación, no conectamos con esa rabia y lo dejamos pasar, no decimos nada. Y muchas veces no decimos nada, se queda hasta que explotamos, por ejemplo. Entonces, conectar con las emociones, permitirse reconocer que ante determinadas situaciones tenemos derecho a sentir eso, tenemos derecho
a sentir tristeza, tenemos derecho a sentir rabia y conectar con ella. Otra cosa es que, por ejemplo, yo sienta rabia porque me ha molestado lo que me ha dicho y por eso vaya yo a cantar las 40. No, lo importante es conectar con ella en lugar de decir, bueno, no pasa nada, no. ¿Por qué? Me he sentido mal. Siento rabia por cómo me ha tratado. Y luego ya veré cómo lo gestiono, pero eso es conectar, ¿no? Conectar con esa emoción. Y luego, ¿cuál es la utilidad de la culpa? La utilidad de la culpa tiene que ver, digamos, con el control de la norma y la moral. En el sentido de que es aquello que facilita, bueno, que determinadas cosas y determinados comportamientos que se salgan de nuestra norma moral no lo hagamos, precisamente porque van a ser sancionados, ¿vale? Moralmente. Lo malo es que aquí la culpa tomada como la mayoría de las veces que hablamos de me siento culpable, no tiene ninguna utilidad. Es decir, porque en lugar de sentirnos culpables, lo que hemos es de responsabilizarnos. ¿Vale? Es decir, claro, es una pregunta difícil de... porque sí que puede tener cierta utilidad, pero realmente la mayoría de las situaciones en las que nos sentimos culpables o hablamos de me siento culpable, lo que nos van a hacer es bloquearnos, ¿vale? Y hemos de pensar en hablar en lugar de culpa, hemos de pensar en hablar de responsabilizarnos, ¿vale? Yo soy responsable de mis acciones y yo elijo, decido en este momento hacer esto, priorizarme. Es una elección mía. Y luego, como me responsabilizo, también las consecuencias de mi acción, me responsabilizo de ella. Y entonces es cuando a lo mejor, si eso que he hecho le he hecho sentir mal a alguien, pues puedo intentar o disculparme o paliar las consecuencias o hacer algo. La culpa solo bloquea. Si yo me responsabilizo, me permite tomar acción. Primero, responsabilizarme de mi vida, de lo que yo quiero, de mis decisiones. Y luego, si en algún momento lo que yo hago, pues hay alguna persona que le molesta o no le gusta, siempre puede decir, bueno, disculparme, paliar las consecuencias o hacer algo. Eso es lo importante. Vale. Bueno, pues ahora sí, dejamos el final para que podáis hacer, como ha dicho Sonia, preguntas y bueno, ya me irás comentando, ¿no, Sonia? Las que vas recibiendo. Sí, exacto. Tenemos una pregunta ya que indica, además de detectar una amenaza, ¿de qué manera puede ser útil el miedo? Gracias. Vale. Detectar una amenaza y en el fondo, como he dicho, el miedo no nos cuida, no es nuestro enemigo. En el fondo nos dice algo sobre cómo nos vemos a nosotras mismas y a la situación. Por ejemplo, si me siento amenazado mi ego, ¿no? Yo puedo sentir amenazado mi ego, por ejemplo, cuando tengo miedo a hablar en público y he de pensar cómo protegerlo.
¿vale? Es decir, ¿cuál es la utilidad? Pues yo reconozco que siento amenazado mi ego. Entonces pienso en cómo protegerlo, aumentando mi seguridad ensayando, ajustando mi listón de perfeccionismo, lo que decía antes, en lugar de querer hacerlo de 10, pues lo ajusto a 8 a lo mejor o a 6, a lo que sea capaz, y ponerme metas más pequeñas y asequibles. Entonces me está cuidando, digamos, porque está haciendo que yo haga algo para protegerme. Realmente muchos de nuestros miedos están estrechamente asociados con bajo nivel de autoestima o de confianza, que se pueden manifestar como duda o cuestionamiento de la capacidad que poseemos. Entonces, bueno, también nos está avisando de eso, lo importante es que nos hace ver cosas de quiénes somos, de cómo nos vemos. Entonces, bueno, puede ser doloroso, pero en el fondo, bueno, es como, eso es quién eres, pero puedes hacer algo para protegerte, para avanzar. Gracias, Mónica. La siguiente pregunta indica, hablas de no controlar, ¿cómo gestionar el hipercontrol? Gracias. Bueno, realmente he comentado que hemos de asumir que hay cosas que no están bajo nuestro control y aceptarlo, porque si no estamos cayendo en ese hipercontrol. Entonces, bueno, ¿cómo se muestra ese hipercontrol? A nivel cognitivo se muestra en una exigencia de perfección, mostrando unas creencias rígidas, basadas en el absoluto, todo o nada, y la norma. Lo bueno es esto, lo malo es lo otro, y bueno, incluso a veces en grado extremo puede llegar a la obsesión. Entonces, bueno, la idea, por ejemplo, a este nivel es precisamente cambiar nuestro nivel de perfeccionismo, ¿no? Y de exigencia, permitir flexibilidad, ¿no? Permitirnos esa flexibilidad mental de que no todo es blanco-negro, sino de que hay grises, es decir, hacer toda una reestructuración cognitiva que nos permita cambiar esa inflexibilidad, porque realmente a nivel cognitivo el hipercontrol está muy, muy focalizado en, bueno, en ese tipo de perfección, de creencias rígidas, inflexibles, basadas en lo absoluto, la norma. Entonces, bueno, reestructurar todo eso, trabajar el perfeccionismo, trabajar el hecho de que es necesaria la flexibilidad, de permitirse la equivocación. No, no es fácil. Luego, a nivel emocional, bueno, primero a nivel fisiológico, el hipercontrol redunda en una hipervigilancia, ¿no? En estar como alerta, ¿no? Para que todo esté en nuestro control. Entonces, en general, nuestro sistema simpático está hiperactivado. Entonces, todo lo que tenga que ver con bajar ese nivel de activación también facilitará. Porque realmente quizás no somos conscientes porque estamos ya con ese nivel alto, bueno, desde hace tiempo y no somos conscientes, pero sí que es verdad que un hipercontrol denota ya una hiperactivación, denota ya que nuestro sistema simpático está hiperactivado. Entonces, ir poco a poco, mediante la relajación, la respiración profunda, como algo que no hagamos de forma de vez en cuando, sino como algo habitual y un hábito, porque si no, no va a servir, pero toda la respiración profunda, todo lo que sea esta relajación, bueno, implementarlo porque hará bajar nuestro arousal.
Y entonces, a nivel emocional, lo que provoca el hipercontrol es una represión, ¿no? de las emociones. Entonces, sería bueno trabajar con las emociones positivas primero, ¿no? A trabajar con aquellas emociones que tengan que ver con la alegría, con el entusiasmo, para ir poco a poco permitir que la persona vaya expresando emocionalmente, porque realmente el hipercontrol incluye una represión emocional. Entonces, bueno, ir facilitando conectar y expresar esas emociones. Y es más fácil empezar con las positivas, ¿no? De que la persona sea capaz de expresar, bueno, sin miedo, pues cuando está alegre, y poco a poco permitirse, ¿no? Expresar las emociones, que como he dicho antes, todas son legítimas y necesario expresarlas. Muchas gracias, Mónica. Antes de plantearte la última pregunta, recuerdo a los asistentes que pueden enviarnos aportaciones o consultas al Departamento de Formación a través del chat. Bien, pues te leo la... Dime, Mónica, perdona. No, que os animo a hacer preguntas porque siempre es bueno Exacto. compartir. Pues te comparto la última pregunta de momento que dice así. ¿La incertidumbre puede estar ligada a la falta de autoestima? Gracias. El miedo a la incertidumbre, querrá decir. El miedo a la incertidumbre en el sentido de que he hablado mucho de la importancia de conocer qué recursos tenemos y la capacidad de sentir que esos recursos que los tenemos y podemos llevar a cabo ciertas cosas. Entonces, desde luego que está muy conectado con la autoestima, porque, bueno, incluso antes he hablado de autoeficacia, de la visión que tenemos nosotras mismas o nosotros mismos de lograr cosas, ¿no? Entonces, sí que está conectado con el miedo a la incertidumbre en el sentido de, bueno, o cuando hemos hablado de los miedos, ¿no? Si vemos el miedo como reto y de ser capaz yo de verme consiguiendo esos retos. Entonces, sí que tiene que ver con la autoestima. El sentir que tenemos el control de nuestra vida es sentir que tenemos el control de afrontar las diferentes situaciones que nos van a pasar en la vida y algunas de estas serán dolorosas, accidentes, muertes, enfermedades. Entonces, ah, si yo me considero con recursos suficientes para poder hacer frente a ella, bueno, eso implica autoestima, sentirme con esa capacidad. Entonces sí que está muy conectado. Por cierto, las personas que, si quieren, que cuando comenté lo de si sentían que tenían un control sobre su vida y contestaron que no, que pues sí, que en absoluto, si quieren compartir algo, comentar algo o concretar alguna cosa, si quieren. ¿Alguna de las que contestasteis que no? Gracias, Mónica. Pues vamos a ver si dan respuesta a la pregunta que has planteado ahora. De momento ya está que esperamos a más preguntas o respuesta a la pregunta que has planteado ahora, Mónica. No sé si quieres desarrollar algún concepto más. Gracias. Eh, la verdad es que no sé si alguna cosa que no haya quedado clara, alguna cosa que alguien quiera que me extienda más, sería mejor que me lo dijeran, así que me lo dijeran ellas, si alguien quiere que profundice más en algún aspecto o algo, ¿no? ¿No os animáis ninguna? Vamos a esperar unos segundos a ver si alguien contesta a través del chat. Gracias.
De momento Bueno, nadie responde, Mónica, así que lo dejamos a tu elección. si no, Gracias. todas teníais como idea de la incertidumbre la que hemos estado trabajando, que tiene que ver con la no certeza de lo que va a acontecer en el futuro y de no poder, bueno, pues anticipar. ¿O hay alguien que quiera compartir otra idea de lo que es lo que consideraba o piensa que es la incertidumbre? Uy, estáis muy calladitas. Aquí. Hay un asistente, Mónica, que dice, sí, no me ha quedado claro los objetivos en ti y fuera. Gracias. Vale. Por ejemplo, si yo lo que quiero es que mi pareja sea más detallista, el objetivo está fuera. Yo no puedo controlar que mi pareja o no sea detallista. Yo lo único que puedo hacer, un objetivo puesto en mí, es yo voy a expresar ese deseo. Y hasta ahí es lo que depende de mí. Es un objetivo que depende de mí. Yo voy a expresar a esta persona que quiero esto. Ahora, sí, yo cuando comunico, mi objetivo es que la otra persona haga otra cosa, ya estoy poniendo fuera porque realmente yo no controlo. Eh, mm, una situación, por ejemplo, me han despedido o ha roto mi pareja conmigo. Vale, eso va a suponer para mí una pérdida, con lo cual voy a conectar con ese sentimiento de tristeza, rabia, frustración. Vale. ¿Cuál es mi objetivo? Mi objetivo puede ser decirle a la persona, bueno, vamos a ver si podemos tener una segunda oportunidad, vamos a intentar tal, o ante el despido, pues no sé, a lo mejor si hay alguna cosa que pueda hacer que dependa de mí, o incluso poner, bueno, incluso, bueno, ir al sindicato a ver si puedo poner una denuncia, lo que sea, pero que dependa de mí. Lo que pasa es que a veces esta rabia, por ejemplo, se puede convertir en rencor o mi intención es que esto no sea así, que me vuelva a dar el trabajo, que vuelva. Entonces ya lo estoy poniendo en otra, estoy poniéndolo fuera. A veces es difícil cortar o parar, pero hemos de tener muy presente hasta dónde puedo llegar yo y lo que un objetivo puesto en mí es lo que yo puedo hacer. Y a partir de ahí ya no lo puedo controlar. No sé si, pero es muy importante pensar, el objetivo puesto en mí es aquello que yo puedo hacer. No tanto lo que yo quisiera, me gustaría que volviera, a mí me gusta, no, 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 lo que yo puedo hacer, yo puedo pedir, yo puedo expresar, pero hay ciertas cosas que ya no dependen de mí. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Mónica. Sí, tenemos más preguntas ahora. La siguiente asistente indica, ¿la incertidumbre puede crear rumiación? Gracias. Sí, 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 es lo que comentaba antes, cuando le he dado mucha importancia a aquello de parar, cuando comentaba que, vale, yo tengo una incertidumbre sobre algo, ¿no? Y que lo que es bueno es pensar, planificar, pensar alternativas, soluciones, pasos, lo que sea, ¿vale? O sea, pensarlo. Y reconocer aquí otra vez aquello que yo ya está en mi mano, ya lo he pensado, ya lo he planificado. Y ahí parar y
porque si no sí que podemos estar constantemente en un y sí, pero sí que puede llevar fácilmente a la rumiación. Por eso puse mayúsculas de parar. O sea, hemos de saber parar cuando aquello que depende de nosotros ya no podemos hacer más. Hemos planificado, hemos buscado lo que sea, bueno, nos hemos informado. Una vez que ya nos hemos informado, planificado, lo que sea, según de la situación, ya no puedo hacer más, he de parar. Que es lo difícil a veces, porque si no sí que puede... Sí que... Gracias, Mónica. Y hay un asistente que en relación a lo que comentas pregunta, ¿alguna estrategia para parar? Situarte en el presente. Parece, pero... estar en el momento, en cada momento estar en lo que estamos haciendo. Si yo estoy, por ejemplo, duchándome, puedo estar disfrutando del agua, de relajarme cuando me cae por la espalda. Si estoy comiendo, puedo intentar disfrutar de la comida. Si estoy paseando, es decir, lo que pasa es que esto a veces requiere un entrenamiento, pero estar en el presente, en cada momento donde estoy. Y a veces hago un entrenamiento en focalizar la atención, porque a veces la gente dice mindfulness, pero no es tan fácil, porque hay un previo que a veces no, bueno, no es tan fácil, y es aprender a focalizar la atención en cada momento en lo que estás haciendo. Porque realmente, yo ahora puedo estar tomando un vaso de agua y no tengo por qué estar pensando. Es decir, es focalizar la atención. Entrenar a focalizar la atención en donde estás, en el momento. Gracias, Mónica. Y la siguiente pregunta dice, ¿cómo sabemos si esa aceptación de la incertidumbre es una forma de evitación y de no responsabilización o bien nos ayuda a convivir mejor con la incertidumbre y aceptación de los sucesos vitales? Repite el principio de la pregunta. Sí, ¿cómo sabemos si esa aceptación de la incertidumbre es una forma de evitación y de no responsabilización o bien nos ayuda a convivir mejor con la incertidumbre y aceptación de los sucesos vitales? Es que no sé. A ver, no sé si lo que está queriendo decir esta persona es que como la vida es incertidumbre, yo no me planifico nada, no me pongo objetivos y dejo que la vida vaya transcurriendo. No sé si va por ahí. Entonces, yo creo que la respuesta a esta pregunta es la respuesta que se da a si siente que tiene el control de su vida, en el sentido de si tú tienes unos objetivos, si tú tienes unas cosas a cumplir, si tú tienes claro qué quieres conseguir en la vida, por mucho que en la vida haya esa incertidumbre, no estás evitando, no sé si me explico, y tampoco tengo muy claro qué he querido preguntar, pero intuyo que iba por ahí, pero la vida es incertidumbre, no quiere decir que no tengamos o no podamos sentir que tenemos control de nuestra vida en el sentido de ponernos metas, objetivos, cosas a lograr. No sé si la persona que ha preguntado esto, si quiere, es que no sé si le he contestado, pero bueno, si quiere volver a concretar algo más. Gracias, Mónica. Mientras esperamos, te planteo una siguiente pregunta que dice, sí, dice la asistente que has contestado a la pregunta. Vale. Perfecto, gracias. Yo veo en el chat, aquí, yo he dicho que a veces cuesta controlar la vida porque no depende de nosotros. Es lo que pensaba antes de entender que depende de cómo lo gestionemos. Vale. Muchas gracias, que nada, todo esto. Vale.
Perfecto, gracias. La siguiente pregunta dice, una vez conectada con una emoción, ¿cómo se puede gestionar una emoción negativa? Gracias. Si conectamos con la emoción, es que todo depende de la emoción. Lo primero para gestionar una emoción es tomar conciencia de ella, conectar con ella y expresarla de forma adecuada. Entonces, si yo conecto, por ejemplo, con el dolor, para gestionar ese dolor, primero, he de permitirme sentir ese dolor, eh, permitirme un espacio para estar con ese dolor. Muchas veces cuando siento dolor lo que necesito es estar a solas conmigo misma, permitirme eso, a aceptar que es eso lo que estoy sintiendo ahora. Siento dolor porque he tenido una pérdida y permitirme pues esa expresión en el sentido de compartir, llorar, permitirme sentirme mal y poco a poco, como es en el presente, como he comentado que un sentimiento es en el presente, poco a poco ese presente va cambiando y luego me voy permitiendo a poco a poco hacer pequeños cambios en el sentido de, bueno, ahora pues sí me voy a permitir hacer algo que antes no hacía, por ejemplo, salir a dar un paseo, disfrutar de ir a tomar café con una amiga, voy poco a poco, ¿vale? Pero hasta que voy construyendo, y la rabia lo mismo, es decir, vale, siento rabia, lo importante es no convertirla en rencor, y si siento rabia lo que voy a hacer es expresarla, que claro, todo depende de sentimiento, pero bueno, expresarla, evidentemente tendré que ver cómo expreso esa rabia, por eso decía que hay que poner distancia y espacio. Lo que no voy a hacer es coger una pistola y matar a... No, voy a ver, esa rabia cómo la expreso, cómo me puedo yo permitir expresar esa rabia. A lo mejor no puedo ir al jefe y no, bueno, pues voy a ver cómo canalizo esa rabia. Y cada persona yo creo que es bueno que sepa cómo puede canalizar sus sentimientos. Hay gente que la rabia la puede canalizar muy bien a través de escribir, ¿no? Pues voy a poner en un mail que no voy a enviar todo aquello que pienso como expreso, o hablando con alguien mm, mediante el ejercicio, es decir, no necesitas expresar la ira de una manera determinada, sino tomar conciencia de que lo que sientes es rabia y ver cómo lo puedes expresar. Esa sería la manera de gestionarla, teniendo en cuenta las consecuencias de lo que haces, o sea, de una forma autocontrolada. El autocontrol no es lo mismo que la represión. Gracias, Mónica. Justamente con esto que estabas comentando, hay un asistente que hace la siguiente reflexión, ¿no? Dice, medito, practico mindfulness, pero cuando me enfado mucho, me cuesta mucho no explotar. Me desconecto, no lo gestiono tan bien como me gustaría. Gracias. Cuando sientes rabia, es que cuando dices me desconecto, no sé qué quiere decir. Si se desconecta cuando está haciendo mindfulness, bueno, a veces nos hemos de permitir sentir la rabia, no hemos de permitir, o sea, gestionar un sentimiento no se trata tanto de eliminarlo, sino de ver, o sea, de sentirlo, expresarlo. Bueno, hemos de ver, o sea, de ver por qué cuando es difícil no explotar. Quizás será por rabia acumulada porque antes no se ha expresado esa rabia. Cuando alguien, por ejemplo, continuamente a lo mejor nos está molestando, enfadando y no decimos, podemos explotar. O sencillamente, si te refieres a que en ese momento yo no soy capaz de mantener,
la calma, tal, no tienes por qué mantener la calma, pero sí que se puede hacer un tiempo y espacio fuera, decir, bueno, en este momento voy a salir, me voy a ir, no vamos a discutir. Es que, claro, no sé muy bien la situación, pero lo importante es dar ese espacio otra vez, ese tiempo, y a veces, bueno, la rabia no la voy a expresar aquí ahora de una forma en la que no es adecuada, pero me voy aparte y no es tan, claro, es que no sé la palabra que decir, pero bueno, que, no, que expresarlas, que no es tan malo si tienes si sabes las consecuencias. Tú te vas y las expresas. Que tampoco sé muy bien, claro, preguntarse así, no sé muy bien la situación, pero pues, es una rabia continuada, pero bueno. Gracias, Mónica. En todo caso, bueno, indicamos al asistente que sí quiere hacer alguna aportación más, ¿no? En relación a lo que has comentado. Ya no tendríamos más preguntas, por lo tanto, Mónica, bueno, te traslado las felicitaciones por parte del público, los agradecimientos y, por ejemplo, el asistente que nos dice muchas gracias, Mónica, por la presentación y por proporcionarnos unos recursos tan prácticos y valiosos. Te cedo la palabra de nuevo por si quieres decir algunas palabras de despedida. Gracias. Bueno, no, muchas gracias a vosotras por vuestra asistencia y bueno, por cierto, aquí si queréis, cualquier cosa, si queréis... Uy, ¿ah? ¿Qué ha pasado? No, os iba a decir que si cualquier cosa que queráis, podéis contactar conmigo al mail de psicóloga@monicatimon.com. ¿De acuerdo? Muchas gracias, como digo, por vuestra asistencia, por compartir y bueno, gracias. Doncs, doncs per la nostra part, Mònica, moltíssimes gràcies per la teva exposició i per les eines que ens has explicat i així com per donar resposta a tots els dubtes. I també moltes gràcies als assistents per la seva participació i per les aportacions que ens heu fet arribar a través del xat. Bona tarda i us esperem en les properes activitats formatives del COP. Gràcies.